Qué placer vernos otra vez. Aquí estamos un año más, reencontrándonos para charlar Agenda Abierta. Lo hemos hecho en estos últimos 3 años y en esta 4ª temporada, qué placer vernos otra vez. Qué bueno poder juntarnos por lo menos una vez a la semana en la pantalla local de Cablevisión en Somos Salta y charlar con los protagonistas, poder hablar de los temas importantes, poder conocer desacartonadamente, en una charla informal, cuáles son los temas que están preocupándonos, y está bueno que lo podamos hacer como lo decimos, agenda abierta. Esa es nuestra intención. Que 2020 tiene una particularidad, no es un año político, ya las elecciones quedaron atrás desde el 2019, sin embargo, tiene condimentos que lo van a teñir con esta cuestión. Vamos a hablar también no tan solo con funcionarios, con concejales, con diputados, con gobernador, intendenta, sino que la intención también este año es que volvamos a abrir el juego y volvamos a hablar con referentes de otros sectores. La intención también de este año en Agenda Abierta es que podamos volver a tener a los referentes de la iglesia, que podamos hablar con algún hombre fuerte de la música, alguien que venga de la cultura, del deporte, que ya ha sucedido, desde el chaqueño palavecino, el Chipi Figalo, el Monseñor Mario Antonio Carnielo, protagonistas que hemos traído a esta mesa de trabajo y que se han sentado aquí y con quienes hemos podido charlar y tener entretenidos datos. Bueno, esa va a ser la intención de este año y también lo planteamos a lo largo de los próximos programas, así que les decimos, probablemente este primero tenga que ver un poco con política, pero a partir de ahora en adelante no tan solo va a ser estrictamente político, sino los temas de la semana nos van a traer aquí con varios invitados. Bueno, hay varios temas, vamos a hablar de la gestión municipal y de la gestión provincial. Se suele decir que hay que darles 100 días de oportunidades a las nuevas gestiones. Tanto la provincia, el país, la ciudad, están con nuevo presidente, nuevo gobernador, nueva intendenta. Recién vamos 60 días. Han pasado 2 meses. Desde el 10 de diciembre, 10 de enero, 10 de febrero, han pasado 2 meses. Hay quienes dicen, no, hay que darle un tercer mes y 10 días más. Los 100 días de gracia. Para ver cómo se desenvuelven, qué hacen, qué proponen y en base a eso, cómo empiezan a mostrar sus cartas, qué va a pasar. El gobierno de la provincia estuvo marcado, entre otras cuestiones, por la situación del norte con los chicos. Muchas muertes que se han dado, 7 por lo menos, de casos de Gucci, en algunos de ellos por desnutrición y en otros por condiciones desfavorables. Y el gobierno ha tenido que salir a actuar específicamente en esto. Reuniones con funcionarios nacionales, obras que se han planificado, la llegada del agua con el ejército, abocados específicamente a este tema, sin descuidar que ya han empezado a circular algunos proyectos por la legislatura, como por ejemplo la ampliación de la Corte de Justicia. Entonces el gobierno de la provincia está con estos temas. El tema de la desnutrición y que ha tenido tweets hasta de Marcelo Tinelli, interesado en esta última semana, planteando la situación y que se va a involucrar, y desde el presidente y los funcionarios nacionales, pero también el tema político, la reforma de la Constitución y todas estas cuestiones empiezan a marcar también por dónde va el gobierno de Gustavo Sáenz. Bien, mal y como lo decimos, hay que esperar los 100 días y después sacaremos alguna evaluación. El gobierno de la ciudad tiene una realidad distinta, diferente. En la capital de la provincia han empezado con el modo verano y se han empezado a preocupar quizás por actividades lúdicas, las piletas, la temporada de bañarios, más preocupados por esas cosas. Claro, muchos de los vecinos en esta temporada de lluvia están pidiendo la limpieza de los baldíos, que corten los pastos, los yuyos altos, que limpien las calles, algunas cuadras que se han anegado con estas lluvias que tuvimos, el tema de los bacheos, cuestiones que son de la ciudad de Salta. Hay quienes consideran que Betina se está entreteniendo con el modo verano y que dicen, che, bueno, hace falta el modo gestión, empecemos con lo otro. Hemos escuchado en campaña que iban a proponer nuevas formas de solucionar el tránsito, puentes nuevos, obras grandes que se iban a hacer. Hay que esperar los famosos 100 días que decimos y en base a eso vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. Pero un pequeño diagnóstico como para tenerlo en cuenta. Han pasado 2 meses, algunas cosas se están haciendo bien, otras quizás le falta un poquito de motorización y veremos si es que eso se empieza a ejecutar en los próximos días o todavía esto de incluso cuestiones burocráticas, de designación de personal, qué sucede con algunos nombramientos, el tema de la cooperadora asistencial, empleados que están esperando que los designen y qué va a pasar, si siguen en la ciudad, si se van a la provincia, si la copa de leche continúa, si la ayuda va a estar. Bueno, son temas que aparecieron en estos 2 meses y que todavía cuesta resolverlos. En el programa de hoy vamos a hablar tema económico. Y es por eso que va a visitarnos el jefe de la cartera de Economía de la provincia para hablar de cómo recibieron
Salta en particular, cómo están las finanzas a esta altura, creció o no la recaudación. Se dice que enero y febrero por lo general son meses no muy buenos, pero ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Se viene también negociación por paritarias. Antes de que comiencen las clases, es una tradición, se sientan los docentes y el gobierno y qué incremento salarial se puede venir, cuáles son las pautas que se van a fijar, qué obras son las que se planifican por delante, qué va a pasar con el presupuesto, porque estamos con el presupuesto del año pasado. Así que los invitamos a que se queden, son temas que a veces son un poco duros, pero que vamos a tratar de bajarlo al llano para que entendamos cómo está funcionando la provincia y cómo puede seguir funcionando en adelante. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí empezamos a charlar a Agenda Abierta. Bueno, vamos a la mesa de trabajo. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas andás? noches. Bien, vos. Gracias por venir. Al contrario, un placer. Divayur, ministro de Economía. Bueno, Sí. Roberto, 2 meses. ¿Cómo recibieron las finanzas? ¿Cómo está la economía de Salta? Hoy tiene sus complicaciones, ¿no? No goza de buena salud. Bueno, en Argentina como esta, tener un presupuesto provincial que goce de buena salud es casi imposible, ¿no? Tenemos una deuda flotante, que es deuda de cosas que tenemos que pagar, que bueno, que tienen varios meses de atraso en cada uno de las carteras correspondientes. Y tenemos un presupuesto que enfrentar para el año que viene que tiene muchas dificultades. Tiene dificultades desde el punto de vista de la recaudación, porque la recaudación viene menor de la inflación, es decir, viene cayendo en términos reales. Viene en el tema del personal, porque la relación personal-recaudación total es 72%, muchísimo, digo, y creciendo, con lo cual la relación de obra pública sobre ingreso es muy baja. La deuda que tenemos que pagar este año es de 9.500 millones de pesos. ¿Y ya hay fechas que se vencen ahora? Ya estamos pagando permanentemente, digamos. Porque En dólares. En pesos y en dólares. Pagamos en pesos y en dólares, depende de cómo vaya venciendo y qué es lo que vaya venciendo. Ya hemos pagado en las dos monedas, porque esto es casi continuo, digamos, el pago de la deuda. ¿Y Salta está pudiendo pagar esa deuda? Estamos pudiendo pagar la deuda, lo que pasa es que tenemos 9.500 millones que pagar. El año pasado era 4.500, son 5.000 millones de pesos más. Para que te des una idea, el doble de lo que se invirtió en obra pública el año pasado. Con lo cual, esto, si nosotros estamos haciendo negociaciones para poder reperfilar esta deuda, para poder extender los plazos, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para conseguirlo. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo en la parte de recaudación y tenemos como 3 cosas que tengo para contarte en ese sentido. Desde la parte del gasto estamos haciendo varias cosas también para poder controlar el gasto nuestro y ser más eficiente en ese sentido, para que nos alcance el dinero para poder atender todo y los servicios básicos del Estado. Hoy el dinero no estaría alcanzando y nosotros tenemos que atender el pasado, atender el presente y pensar el futuro, ¿no? Decime estas 3 herramientas que decís, están analizando para tratar de recaudar un poco más. Vamos por las distintas partes, ¿no? Entonces tenemos la parte de ingresos, básicamente es esto. Lo primero es el consenso fiscal, que ya lo hicimos, que es prorrogarlo hasta diciembre del 2020. Sí, no se deroga. No, se prorroga. No se cayó. Se prorroga hasta el 2020. En ese escenario sí, el tema del 2% que se pagaba por nómina salarial, que era lo de cooperadora asistencial, ya no se paga. Esto ya se había caído en el gobierno anterior y nosotros en noviembre, en función de la resolución y del consenso fiscal pasado, con lo cual nosotros teníamos la posibilidad de revivirlo o no. Digo, nosotros lo que hemos decidido hacer es sí asistir a la parte social, pero no gravar el empleo, sino que buscar otro tipo de fondos que vayan a atender eso. Si querés vamos a hablar específicamente de dónde lo sacás, claro. De distintos lugares, digo, una parte muy importante de programas nacionales, ¿no? El programa Alimentar tiene un impacto de 10 veces más la cooperadora, ¿no? Son 4.000 millones de pesos aproximadamente contra 400, 500 millones que era la parte de la cooperadora. No nos olvidemos también que prorrogaba la cooperadora lo pasado, no lo nuevo, todo empleo en blanco no pagaba cooperadora, con lo cual estaba en ese proceso de retirada. Y nosotros lo que estamos haciendo es buscando más fondos y fortaleciendo distintos programas que lleguen de distinta manera a la sociedad. Ahora, seguramente la pregunta que viene, ¿qué van a pasar con los empleados de la cooperadora? Los empleados de la cooperadora no van a perder su fuente de trabajo. Hoy está discutiendo la provincia con el municipio ¿Quién se hace en un cargo? buen diálogo, cómo va a ser este orden. El tema es que no parece que sea un buen diálogo, porque se escucha de la municipalidad y dice, no, nosotros no nos vamos a hacer cargo, Bueno, ojo. se escucha, pero con seguridad los trabajadores van a continuar. Está bueno porque Sí. hasta colgado de los techos el otro día amenazaban con tirarse porque no ven la solución. Es una definición, es una definición. Nosotros
estamos conversando con ellos de tal manera de llegar a un acuerdo y vamos a llegar. Para que no tengan tranquilidad. Sin lugar a duda, eso no tenga ninguna duda en ese sentido. También estamos fortaleciendo la parte de los programas sociales, te digo, alimentar es muy potente, y hemos hablado con las cámaras, hemos hablado con los bancos para que haya más gente que tenga la posibilidad de llegar a más negocios en los distintos lugares de la provincia de Salta, porque esto es totalmente federal. Sigamos con la parte de ingresos. Estamos presentando una moratoria para atender a aquellas personas que no han podido estar al día con rentas de la provincia. Sabemos que estamos atravesando años muy difíciles, es difícil estar al día con la parte impositiva. Nación ha hecho su moratoria correspondiente, que vence en abril. Nosotros a partir de abril vamos a hacer la de Salta hasta junio. Va a tener en cuenta exenciones, obviamente, y planes de pago, obviamente. Pero aquel que es cumplidor y dice, yo siempre pago mis impuestos y la verdad que cuando hay moratoria me siento como un poco afectado porque no gozo de estos beneficios, o van a tener beneficios. Entonces es una moratoria con beneficio al cumplidor. La moratoria con beneficio al cumplidor es, si vos estás al día... Sí, pagué todos los impuestos. Pagaste todos los impuestos, en junio vas a pagar un 10% menos y en diciembre vas a pagar un 10% menos. Pero si encima sos un cumplidor de varios años, no solo vas a pagar el 10, sino que el 15 menos. Y en diciembre un 15% menos. Pero no solamente eso, te vamos a sacar del régimen de percepción. ¿Viste? Cuando te descuentan, bueno, no te van a descontar más. Y encima tu plazo de vencimiento, en vez de ser el 15, te lo vamos a correr, con lo cual vas a estar hasta fin de mes. Entonces, a su vez, si tomás un empleado más en relación de dependencia formal en tu nómina, en tu nuevo 31, contribuciones patronales te vamos a pagar desde la plata de la moratoria. ¿Cómo es esto? El costo de contribuciones patronales vas a tener un certificado de crédito para que se haga cargo la provincia porque sos un cumplidor. Y a su vez, parte de la plata eso va a ir destinada a créditos para los micro y a créditos para emprendedores. Esto está entrando por proyecto de ley en las sesiones extraordinarias que está tratando ahora la legislatura. Tal cual. Si tiene el visto bueno, empieza a aplicarse dentro de poco. En abril la moratoria. Exactamente. ¿Y los beneficios para los cumplidores también hay en abril? También en abril, porque vos tenés que estar enero, febrero y marzo sin riesgo fiscal. Ok, bueno, entonces tenemos ya formas de ingreso. Me contaste que la deuda se está pagando. Falta una. Ah, bueno, completala. Una muy importante, que se llama monotributo provincial. Entonces, viste que tenés que hacer declaración jurada para estar al día en renta, etcétera. Bueno, ahora no. Ahora con un solo clic, un solo pago, un monto fijo, listo. ¿Por la web de rentas de la provincia? No, te va a llegar junto con AFIP. O sea, vas a pagar el monotributo y vas a pagar el monotributo provincial, o sea, actividades económicas, ingresos brutos. Y además de eso, vamos a invitar a los municipios que adhieran, con lo cual vas a poder pagar en un solo pago con los municipios que adhieran, municipio, provincia y nación. Con lo cual vas a estar el día en tu parte de actividades económicas o lo que se fuese ganancias, ¿viste? En la parte nacional con un solo pago. Con lo cual se simplifica el sistema, se libera el sistema, el contribuyente se libera y no nos ve a nosotros, hace un solo trámite con renta, hace un solo pago y ya está. Bueno, son formas de recursos provinciales que con las herramientas estas las pueden empezar a adquirir. Y de simplificación, esa es de la parte de los ingresos. ¿Qué pasa con el presupuesto? Hasta que Nación no apruebe el suyo, ¿la provincia no va a tener propio? No va a salir. No hay ninguna manera, el 80% de los ingresos de Salta son de origen nacional. Dependen de Nación, directamente. Sí, puede ser 78%, puede ser 77%, de acuerdo al año, pero cerca del 80%. Con lo cual, si nosotros no sabemos con qué recursos vamos a contar, es muy difícil que nosotros podamos armar nuestro presupuesto. Bueno, Nación nos mandó todavía el presupuesto. Y hoy si tenés que hacer una obra o tenés que salir a pagar algún incendio, lo que está pasando. Tenemos un presupuesto que es la prórroga del presupuesto del año pasado, anterior. Pero ya salió por la legislatura, lo aprobó la legislatura, con lo cual estamos trabajando con el presupuesto 2019 prorrogado. Pero tenés la libertad de utilizarlo para lo que quieras. No, tengo la libertad para utilizar de acuerdo a las partidas aprobadas por el Congreso. Por la legislatura provincial. Lo que nosotros podemos hacer, en todo caso, en el caso que haya una emergencia como la que estamos viviendo, bueno, destinar algún recurso para esa emergencia. No podemos tomar decisiones extraordinarias ni gastos de capital extraordinario, ni aumentos extraordinarios, porque todavía no lo tenemos aprobado.
Cuando Nación mande su presupuesto, nosotros terminaremos el nuestro y lo mandaremos a la legislatura. ¿Qué estimaciones manejan? Marzo-abril. Marzo-abril. Pero es muy importante que Nación termine de reperfilar la deuda. Si Nación no termina con ese reperfilamiento, es muy difícil que nosotros lo logremos. Bueno, hoy lo escuchaba el ministro de Educación hablando del tema paritaria de docentes y él decía lo mismo. Estamos atados a lo que pase con la Nación porque ellos van a llamar primero a los docentes. ¿Cómo lo van a encarar en la provincia? Ya comenzó eso, ya comenzó la paritaria nacional, hemos concurrido con el ministro Canepa y es verdad lo que él dice, nosotros básicamente estamos siendo parte de una paritaria nacional, donde participan todos los ministerios de Economía, todos los ministerios de Educación, el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación y los sindicatos. Todos juntos están decidiendo la suerte, porque vemos que la Argentina es una sola cosa, entonces a partir de ahí es un continente, no un archipiélago, somos una nación y la suerte de la educación argentina tiene que ser una, por lo tanto, discutir entre todos esto es muy bueno. Hace 4 años, no, o sea, los últimos 4 años no hubo paritaria nacional, cada provincia se libraba su suerte. Claro, pero que iba a trascender un número del que se pongan de acuerdo todos y ese es el que se va a aplicar a todas las provincias. Son muchos temas, en realidad. El de los números es importante. El incentivo docente también. Es otro número importante. Después tenemos la parte de capacitación, bueno, las titularizaciones que se están realizando ahora. Digo, hay un conjunto de cuestiones que hacen al material didáctico, a la obra, ¿no? Que tienen que ver con las condiciones de trabajo de los docentes, la carrera del docente, la formación del docente, claro, la estrategia pedagógica para que los alumnos tengan una educación. Pero pienso en otro empleado administrativo de la provincia, un empleado público que espera la paritaria docente para saber cuánto le toca. Correcto. Y por lo general es el número, sí, el porcentaje el que se termina aplicando. Sí, correcto, porque es muy importante en la nómina o en el presupuesto lo que se destina a educación, con lo cual eso siempre marca también que se discute en la parte de administración. Y ese número va a salir de la discusión nacional. Seguramente. Y arrancan las clases ahora el 2 de marzo. Sí, estamos ya trabajando en eso, ¿no? ¿Y cuándo se define? Y bueno, Nación piensa llamar la semana que viene nuevamente, ya calculo que ahí va a aparecer el primer número, nosotros ya estamos en diálogos individuales con cada uno de los gremios, viendo cuál es la visión que ellos están teniendo, cuál es la complejidad que ellos están viendo, cuál es la demanda de las bases. Digo, acá las cosas se solucionan mirándonos a la cara, teniéndonos confianza. Las negociaciones son una relación de confianza y de construcción colectiva. Digo, no es una pulseada, ¿no? Se tiene que entender que tenemos que avanzar juntos. Cuando hemos pulseado siempre hemos terminado dañados. Cuando hemos estado en una mesa de discusión hemos terminado creciendo. Y de hecho demostramos que durante una experiencia que hemos tenido, hemos mostrado que el ingreso de los docentes ha crecido, que las condiciones han sido mejores. Nuestro objetivo de este año, y en eso ya nos hemos puesto de acuerdo, es que el salario en diciembre de este año le termine ganando a la inflación. Entonces hay una cosa donde nos hemos puesto todos de acuerdo, todos queremos que en diciembre de este año sea mayor el aumento en el salario que el crecimiento de la inflación. En eso nos pusimos de acuerdo, es un gran primer acuerdo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué estrategia utilizamos para llegar, que eso suceda? Es lo que vamos a discutir. En el medio se tienen que sentar con los gremios, lo contabas, hay una mesa intergremial, pero también aparecieron los autoconvocados, que últimamente son los autoconvocados de la plaza o aparecen con alguna otra figura, sí, pero autoconvocados. Sí. ¿Los van a convocar ustedes? ¿Ellos se sientan en la mesa? ¿Qué postura va a tener el gobierno? Yo creo en la institucionalidad. Gremios. La Nación Argentina ha establecido instituciones y a partir de ahí nuestro régimen y nuestras normas establecen que hay que cumplirlas. Entonces nosotros somos Poder Ejecutivo y nuestra posición es sentarnos con los representantes de los trabajadores. Entonces nos vamos a sentar con los representantes de los trabajadores, con el Ministerio de la Nación y con las entidades que correspondan, ¿no? Bueno, te vengo escuchando, arrancamos diciendo que no gozamos de buena salud, ni la economía argentina ni la salteña. Resumidas cuentas, ¿cómo ves el camino que va a transitar Salta en este 2020? Bueno, tiene que ser un camino muy prudente. Prudente viene etimológicamente el origen de la palabra de providere, ¿no? De ver más allá, de que nuestro acto tiene una consecuencia posterior. Con lo cual, trabajar de manera prudente en cada una de las acciones y en cada uno de estos rubros. Nosotros podemos trabajar en ingresos, que ya te conté, sí, trabajar en reperfilamiento de deuda. Mañana me voy a Buenos Aires para justamente tener reunión con la gente del Ministerio del Interior y con otros organismos más para tratar estos temas que son fundamentales para nosotros y con respecto al tema del gasto.
¿no? En el tema del gasto tenemos dos partes. Bueno, obviamente la paritaria es importante, pero también en el tema del control del gasto, ¿no? Tenemos que buscar ser eficiente en nuestra asignación de recursos. Ser eficiente de tal manera que parece una palabra gastada, pero nosotros, más que una palabra gastada, estamos mostrando un número. Estamos yendo a ahorrar 1.000 millones en el tema de la contención del gasto, con distintas decisiones que hacen a la contención. Contame algunas. Bueno, nosotros decimos que el tema de los viajes, el tema de los teléfonos celulares que ahora lo pagan los funcionarios, el tema del catering o de las comidas y ese tipo de cuestiones que tienen que ver con las jubilaciones también, que tienen que jubilarse cuando la ley lo manda. ¿Está vigente el congelamiento de 180 días de los sueldos? El congelamiento de los funcionarios de 180 días. Digo, hay una serie de medidas que a nosotros nos llevan a ahorrar 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones de pesos. ¿Y ese dinero? Ese dinero tiene que asignarse primero al equilibrio fiscal, digo, porque nos tiene que alcanzar para pagar todo lo que tenemos que pagar y para atender las cuestiones que tenemos que atender, como son los servicios básicos que debemos brindar, como educación, como salud, como seguridad, y en este caso, en estos días, nos toca justamente una emergencia sociosanitaria que también tenemos que destinar recursos para esa emergencia. En el medio de todo esto, ¿se puede hacer alguna obra o estamos ya condenados a no ver ninguna? Sí, señor, digo, hay obras que estaban en persecución, entonces ya hemos tenido reuniones con las cámaras, con el ministro de Infraestructura, vamos a continuar las obras dándole certeza, porque tenemos redeterminaciones de precios muy antiguas, sin pagar, obras paradas, entonces decir, bueno, nos juntemos a terminar la obra, ok, vamos a ver cómo hacemos con la deuda que tenemos, vamos a tratar de refinanciar esa deuda, pero vamos a empezar a pagarte los certificados de obra como corresponde. Y así empezar a salir de esta situación de ahogo que está teniendo la provincia en este motivo. Segunda parte, vamos a buscar financiamiento específico para obras determinadas. Entonces, como habrás escuchado, ya vino el ministro de Infraestructura de Nación acá, entonces dijimos, un tramo de la 51, la ruta 9 que va de Güemes a Salta, que te escuché hablando de ese tema. Sí. Y otras obras más que tienen que ver también con el desarrollo de Salta. Perfecto. Vamos a buscar otras obras con financiamiento internacional. Entonces ya hemos estado con el representante de América Latina del BID, hemos estado con la gente de financiamiento internacional de la Nación Argentina, hemos estado con otros organismos de financiamiento también, planteándole estas son las obras que Salta necesita. Hemos estado buscando ya fondos específicos para financiar obras específicas, que hasta que no la tengamos no la vamos a anunciar, pero estamos en la búsqueda también dentro del sistema financiero para apalancar alguna obra que tengamos que apalancar. Con lo cual, más allá de lo que tengamos de rentas, estamos buscando distintos financiamientos para atender esta situación. Con lo cual, obras sí buscamos que arranquen, pero con más fuerza en el segundo semestre. Está bien. Bueno, había quedado, por ejemplo, una emblemática, la de la circunvalación oeste, que era el cierre que se iba a hacer en su momento, lo había propuesto Yarade. Sáenz dijo, no, esperen, hay otras cosas más importantes, lo veamos. Bueno, ¿podría ser una de las que quizás se ponga en marcha o no está en análisis? No la vi en la agenda de las obras que tenemos para arrancar, eso no quiere decir que no se ponga en agenda oportunamente. Hoy dentro de las obras que tenemos listadas, no la vi, tenemos otras obras como acueducto, agua y saneamiento, hay una gran cantidad de obras importantes, caminos también vi una cantidad de obras importantes, en escuela también vi una cantidad de obras que son interesantes también para considerar, dado el presupuesto que tenemos, y tenemos otras obras interesantísimas también que tienen que ver ya con mucho hasta de energía en distintos lugares de la provincia de Salta, que también están en carpeta, ¿no? A todas esas las he visto en carpeta, estamos trabajando con el ministro de Infraestructura en ese sentido, y nosotros queremos mostrar una integración, porque cuando hemos ido a hablar con los organismos multilaterales, dicen lo que estamos financiando son integraciones binacionales. Y bueno, Salta es la única provincia de la Argentina que tiene 3 países limítrofes y 6 provincias. Entonces somos justamente una provincia que está en condiciones de presentarse. Entonces hemos quedado en llevarle un plan de obras que tengan que ver con la conectividad, que tengan que ver con el agua y saneamiento, que tengan que ver, por ejemplo, con el agua de Tartagal, que son obras que están esperándose mucho, que tengan que ver con gasoductos a la Puna, que tengan que ver hasta con ferrocarriles, que son las obras que nosotros estamos planteando como estratégica, con una mirada ya a más largo plazo de la provincia de Salta y no solamente atender la emergencia, porque ahora con la emergencia también están cavándose nuevos pozos, están tirándose más redes, están finalizándose algunas obras de
de cloaca y agua también. O sea que con el presupuesto, con el 70% destinado al personal, no me quedo de brazos cruzados esperando que no va a haber ninguna obra, sino que vos me decís, vamos a ir a tocar la puerta afuera, Pero que, vamos a conseguir fondos como sea. Sin lugar a dudas, nosotros no podemos hacer grandes obras sin buscar ese tipo de financiamiento. Sí, con financiamiento propio hoy no hay no tenemos tamaño para hacer esas grandes obras, porque estamos hablando de obras realmente de muchos millones de dólares. Entonces, con lo cual, si nosotros no buscamos ese apalancamiento, no lo vamos a lograr. Y hay distintos lugares, hay la posibilidad de tener años de gracia, inclusive algunas obras que puedan hasta repagarse, ¿no? En el transcurso. Pero bueno, tenemos que ser inteligentes para esto. Bueno, te agradecemos, Roberto, por contarnos esto. No te quiero despedir antes sin hablar de la cuestión política. Sos un hombre que ha transitado otra gestión, venías del gobierno de Urtubey, ahora convocado por Gustavo Sáenz. Bueno, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué podés ocupar funciones de los dos y ahora al frente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos? Yo estuve 3 años y medio fuera, en la parte privada, con mi consultor y dando clases, digamos. Esto es lo que estuve haciendo durante los últimos 3 años y medio. Y me han convocado, me sorprendió la convocatoria, debo decirlo, y muy honrado como salteño que me hayan convocado por una responsabilidad como esta. Pero no estuve en los últimos 3 años y medio ocupando ningún cargo público. Fuiste ministro de Educación en su momento, estuviste a cargo de búsqueda de inversiones, del BID también. Tuve secretario de Financiamiento Internacional, luego tuve ministro de Educación, luego me fui de vicerrector de la Católica, ya en la parte privada, y luego me fui a mi estudio. Y estuve en una consultora que tenemos con mi familia, básicamente, trabajando y muy bien, dando clases en distintas universidades, en la UBA, en la UNSA, en la Católica, y me dedicaba a eso. Hoy aparecen los casos de desnutrición, nos golpean a todos, nos sorprende, claro, es un tema que le preocupa al país, y muchos dicen, che, hay que fijarse el gobierno que pasó. ¿Qué responsabilidades tuvo Urtubey en esto? Mira, la situación del norte argentino en general, nosotros tenemos indicadores socioeconómicos muy, muy duros, ¿no? En general en el norte de la Argentina. Necesitamos inversiones extraordinarias en toda esta zona. Yo creo que la responsabilidad es de todos nosotros, de todos los salteños, del gobierno anterior y del gobierno que está llegando. Nosotros vamos a ser responsables también, en este sentido, por lo que va a pasar en el norte argentino. Tenemos, si bien, pocos días de gestión, pero hoy estamos a cargo, con lo cual, siempre que estamos a cargo, también tenemos responsabilidad. Entonces, esto no es cuestión de, como salteño, estar quitándonos las culpas o echándonos las culpas por estas cosas. Estas son cosas que a mí me parecen que son muy graves, que más que perder tiempo a ver de quién es la culpa, nos tenemos que poner en acción. Vamos en acción, hagamos lo que tengamos que hacer. Hoy te toca a vos, mañana me toca a mí, pero vamos juntos. Todos juntos, busquemos, no me importa de qué partido sos. Me parece que no es un tema para dedicarle energía, hay que dedicarle energía a esos chiquitos que están ahí, esas mamás que están ahí, y a nuestros salteños que están esperando que nosotros tomemos decisiones acertadas. Muchas gracias por la visita. Gracias a vos. Roberto Di Bayur, contador público nacional, el ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia de Salta, yendo mano a mano charlando aquí a Agenda Abierta. ¿Hacemos pausa? Ya volvemos con más. Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual, de lunes a viernes a las 21:55 por Somos Salta. ¡Hola a todos! Arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Araez en ¿Qué mirás? Viernes 20 horas por Somos Salta. No queremos más mosquitos. Mantengamos limpio y ordenado el patio de casa y el bebedero de los animales. Tapemos los depósitos de agua y coloquemos boca abajo los recipientes vacíos. Tiremos latas, botellas y neumáticos. Sellemos la tapa del pozo ciego, de la cámara séptica, de las letrinas y limpiemos las canaletas. Usemos ropa adecuada y repelentes de insectos. Pongamos mosquiteros en puertas y ventanas. Además, tenemos que usar preservativos en todas las relaciones sexuales. El virus Zika también se transmite por vía sexual y puede causar daños al bebé. Le ganamos al mosquito. Sin criaderos no hay mosquito.
Sin mosquito no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de Salta. Es el segundo bloque de Agenda Abierta. Estamos aquí charlando de política. Bueno, hoy teníamos pautado también un tema particular y tenía que ver con la relación de la intendenta con los concejales. Lo que pasa es que últimamente Bettina Romero ha empezado a confrontar con algunos ediles que han empezado a cuestionarla por algunas cuestiones en particular y bueno, se había puesto nerviosa en alguna conferencia de prensa. Incluso un colega, Alexis Miranda de FM Noticias, le preguntó sobre un dicho que había dicho en su momento después de una conferencia. Tenemos el video, lo vamos a compartir ahora. Y Bettina Romero apuntaba a los concejales. ¿Qué hacen de vacaciones? Vayan a laburar. Básicamente les dijo de esa manera. Mirá lo que decía Bettina después de la conferencia y ante la consulta periodística de nuestro colega. Que les pide a ustedes que atiendan los asuntos de la municipalidad que le compete a los vecinos. Ay, sí, yo creo que el consejo deje de estar de vacaciones, que se ponga a trabajar, que Salta lo necesita. Ahí estaba la palabra de la intendenta. Que les pide a ustedes que atiendan los asuntos de la municipalidad que le compete a los vecinos. Ay, sí, yo creo que el consejo deje de estar de vacaciones, que se ponga a trabajar, que Salta lo necesita. Bueno. Que el consejo deje de estar de vacaciones, que Salta los necesita. Ya apuntó contra los concejales, tiró un par de dardos ahí. La que alzó el guante fue Candela Correa, concejal de Todos por Salta. Sacó una carta abierta, hizo una publicación en donde decía, no sabemos si Bettina es Heidi, la de la campaña, la que veíamos toda corazonada y que iba y saludaba a los vecinos, o la dama de hierro, Margaret Thatcher, que vemos ahora sale con tapones de punta y trata de alguna manera a manifestantes o a los asuntos o reclamos vecinales. Estaba invitada a Candela Correa, había confirmado su presencia, iba a estar esta noche con nosotros, pero a último momento no responde teléfono, no atiende. No sabemos si, como lo dice la intendente, estaba de vacaciones o, en definitiva, tuvo algún problema que no pudo venir. No tenemos la respuesta, pero queríamos tenerlo como tema presente también para charlarlo hoy. Quizás más adelante lo podamos tener. Quienes sí vinieron y cumplieron con su compromiso son los colegas Oscar Correa y Daniel Ábalos. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. Gracias por venir, porque venir ya es un mérito. Estar acá ya es reconocible, así que les agradecemos a los dos. Igualmente está de vacaciones la concejal, por ahí es entendible ese punto. ¿Pero están de vacaciones o no los concejales? No sé, constitucionalmente podría decirse que no están cumpliendo tareas en sesiones, pero el Consejo trabaja desde que asumieron hasta el último día de gestión. No en una oficina, eso es cierto, pero según dicen algunos de los concejales, trabajaron durante todo el año. Claro. Yo no los he visto, pero dicen que están trabajando. Bueno, cuando Bettina dijo esto, rápidamente se reunieron los concejales y salieron con el tema de la cooperadora. Sí. Bettina, te pedimos que resuelvas el tema rápidamente, como pasándole factura de no nos apuntes a nosotros porque podemos poner palitos en la rueda también. ¿Vos cómo lo analizás a esta relación que está teniendo la intendenta con los concejales, Daniel? Bueno, obviamente que cuando hay temas candentes, como lo que están ocurriendo en la provincia primero por el norte provincial, que no hace falta que ni hagamos una introducción ni una presentación, pero en la ciudad también con el tema de la cooperadora asistencial. Entonces cuando las papas queman, obviamente hay una necesidad de todos de deslindar responsabilidades o apuntar al otro. En eso, aparecen las fricciones que por definición hacen siempre más difícil lo que en principio debería ser más fácil, pero lo que termina por verse, visibilizarse muy bien, digamos, es que más allá de que, como lo decía recién Oscar,
se supone que están trabajando, ellos dicen que están trabajando y toda la cuestión. Hay un tema ahí muy, pero muy grave, que no está recibiendo la atención. Es cierto, compete más a la Intendencia y a la Gobernación, pero bueno, también los concejales deben involucrarse en una cuestión que, por un lado, afecta directamente el empleo de 280 personas, por un lado, y por otro lado afecta, digamos, la asistencia de entre 500 y 1000 personas diarias, ¿sí?, que recurren históricamente a ese lugar, digamos, a pedir asistencia, que son los sectores más vulnerables. No estamos hablando de algo que existe desde el año 1966. Sí, se acaba de ir Dibayur y se comprometió a que no va a quedar ningún empleado sin trabajo, algo que ya había dicho el gobierno provincial. Digo, claro, pero bueno, ¿cuándo lo resuelven? No, que se queden tranquilos, que ya está. En cualquier momento va a salir, pero no van a perder el trabajo. ¿Qué analizan de la gestión municipal? Todos dicen que hay que esperar hasta los primeros 100 días, pero en estos 2 meses que vamos teniendo, ¿vos qué ves de la gestión Betina Romero, Oscar? Generalmente se dice que es más difícil gobernar la municipalidad que el gobierno de la provincia. Por lo menos así lo dijeron muchas veces muchos candidatos por lo bajo cuando aspiraban al sillón del Centro Cívico Municipal. Y me parece que han dado muestras de ello, porque la maquinaria municipal que se vio es gigante, un tema que nadie tuvo en agenda, pese a que estuvo en la agenda a fines del año pasado cuando el pacto fiscal nos avisó a todos que se quitaba el financiamiento de la cooperadora. Había un proyecto de ley para sostener el financiamiento que no salió del Senado, quedó ahí dormido, y que todos sabíamos que iba a ser problema. Fíjate que nadie lo preparó, nadie pensó cómo ir solucionándolo, pese a que ya sabíamos quién ganaba la intendencia. Ese es tan solo uno de los puntos conflictivos hoy en el municipio, que es un botón de muestra de que la estructura, primero, no estuvo pensada. Segundo, cuando llegaron, vieron que había un sinfín de problemas que había que resolver de manera rápida, que eran los contratos de los que estaban y de los que no. Y lo que quedó claro es que es una maquinaria gigante que todavía no han podido poner en marcha. Claro. Para colmo de males, esta pelea de Betina con Candela Correa, que tal vez quede en los flashes de fotografía, que resulte un poco más jocoso, esconde de fondo un problema aún más grave, que va a ser la relación entre la intendente y los concejales. La intendenta sola no va a poder gobernar. Los concejales no pueden gobernar. Y ya ha pasado con algunos concejales, con Causarano, que era uno de los propios, y que de repente ahora también empieza a tirarle bombitas a la intendente. Claro, a eso mismo iba a ir, porque quien acompañó permanentemente a Betina Romero en las caminatas fue Ángel Causarano, quien estuvo desde el principio y hasta el final y siempre defendió a Betina Romero cuando le apuntaban que no tenía la experiencia suficiente o que no tenía el temple suficiente para manejar el Centro Cívico Municipal. Causarano fue uno de los que siempre estuvo ahí, e incluso se pensó que no asumiría como concejal y la acompañaría en algún cargo ejecutivo. Sin embargo, asumió el Consejo Deliberante. Y me parece que las críticas que esgrime Causarano es una muestra de que ni siquiera en el mismo espacio están conformes con lo hecho hasta el momento. Es cierto, son 60 días apenas, es muy poco tiempo, no se puede trazar un juzgamiento de un ejecutivo en tan poco tiempo y con tantísimos problemas, con un contexto social muy complicado y con ni siquiera tener un presupuesto que te establezca para dónde va a ir el gobierno. Pero hasta aquí han demostrado que la maquinaria está siendo costosa de movilizar. Claro, y Betina se pelea con los concejales, pero también se pelea con Gustavo Sáenz en algunas cosas particulares que llegaban dentro del mismo espacio. ¿Es Betina Romero la que sale a pelearse o qué estás pasando? Sí, yo creo que es una situación difícil, ¿no? Es decir, interesante para analizarla en términos políticos, ¿no? Aquello que nos gusta la política, ver cómo se mueven los actores, qué están tratando de buscar y demás, me parece interesante, aunque el problema es que lo que terminan siendo rehenes acá, digamos, son personas de carne y hueso que tienen laburo. A mí me da, suscribo lo que decía Oscar, para sumar otros datos. Me sorprende, digamos, porque como él decía, bueno, esto sabíamos que iba a ocurrir. O sea, no había que ser ningún teórico. Se acaba la cooperadora y ¿qué hacemos? Se acaba el impuesto del 2% de los salarios brutos que cada empleador privado daba para solventar eso y no hay más plata, uno. Pero me sorprende, por un lado, digamos, cierta falta de reacción, podría decir uno, para decir, por ejemplo, lo que también mencionó Oscar. Hay una alternativa, tiene media sanción en diputados. Yo no sé si será la mejor alternativa, pero uno, viste, cuando está medio desesperado, esto nos pasa en la vida, es decir, cuando se nos acaba algo, tratamos de ir a algo que aparentemente está seguro y después veremos si sirve mucho o no. Ahí hay un proyecto de ley, digamos, que prevé
cómo financiar. No se lo impulsa, ni de la Intendencia, ni de los concejales. He escuchado a algún diputado decir, che, ahí está esto, si quieren, claro. Fíjense, primer paso, primer punto. 2, es verdad que empezaron los sablazos dialécticos entre la intendente y el gobernador mucho antes de lo que uno podía prever. Muchísimo La antes. luna de miel no duró ni 3 meses, claro. ¿Qué pasó en el mes? ¿Se acabó el amor? Entonces, eso me sorprende y me parece que en estos primeros 100 días no tanto, pero digamos, si estuviéramos más adelantados en el tiempo, seguramente desgastaría a ambos la situación. Por ahí hoy no se nota, poco tiempo, como decía vos, vacaciones, pero me parece, a ver, si uno se pone a pensar en el empleado de la cooperadora asistencial, debe estar enojado con ambos. Ya está, si vos haces una encuesta ahí, me parece que la popularidad de ambos ahí se cayó. No sé si eso se expande al resto de la sociedad, creo que no, pero digo, otro elemento. Y después, bueno, lo demás de fondo, que esto ya es muy de especulación, pero no me parece nada descabellado ni inverosímil. A mí me da la sensación de que el municipio entiende que lo que hay también, o sea, que lo que hay detrás de esto es un gobierno provincial, ¿sí?, que no va a dejar sin fondos a esa cooperadora. Pero no van a hacer transferencias automáticas, como era con el tema de la cooperadora. Y en el mismo momento que yo te digo, bueno, está bien, lo que a vos día a día te llegaba de lo que yo recaudaba, ¿sí?, bueno, ahora no te va a llegar más, pero yo te voy a dar cuando vos necesites. Eso genera absolutamente dependencia tuya para conmigo. Que en el municipio no están dispuestos a aceptarlo. Y me parece que no lo dicen por una cuestión de decoro, en ese sentido me parece que está muy equilibrada la cuestión, porque eso sería ir a una cuestión más fuerte, ¿no? Yo veo eso, siempre ocurre entre la relación entre el Estado Nacional y el Estado Provincial, entre el Estado Provincial y los municipios los ATINs. Bueno, yo te lo doy, pero genera alguna dependencia. Y sí me parece que le falta una figura política a la Intendencia, alguien que genere relaciones, contacto con otros sectores para que no haya tantas peleas con todo. ¿Viste? Cuando va a abrir 100 frentes... Claro, bueno, aparece Bernardo Racedo como una especie de jefe de gabinete, pero que no sabemos si es que le va a alcanzar como para ser esta función, digamos. Claro, tiene el problema de que no tiene alguien político detrás, tal vez porque se pensó en algún momento la figura de Juan Carlos Romero, pero él está en otra cosa. Bernardo Racedo Aragón viene de ser gerente de una empresa, Nayar es más bien un técnico. Falta esa figura que pueda pararse frente a la cooperadora y dialogar directamente con los empleados y a la vez pueda sentarse con el ministro de Economía a negociar fondos para la cooperadora, por ejemplo. Está tal vez faltándole esa cintura política. Betina hoy no tiene ese hombre o esa mujer de confianza. Hoy no lo tiene, me parece que todavía no ha obtenido esa figura dentro del gabinete. Bueno, y lo llevo a la provincia, porque así como estamos analizando la ciudad, también me gustaría que hablemos de Gustavo Sáenz. Tiene 2 meses y quizás el tema que urgió fue el tema de desnutrición en el norte de la provincia y la cantidad de chicos que murieron, 7 en total, en el primer mes, en enero, una locura. Y todos empiezan a decir, bueno, no son de él, son de la gestión anterior, que vienen de los 12 años de Urtubey, ahora con Tinelli, la nacionalización, los funcionarios que vienen. ¿Qué ven de todo esto? La verdad que la situación es crítica, eso es innegable para todos. Me parece que la diferencia estuvo en la respuesta. Gustavo Sáenz no respondió muy distinto a lo que hizo los primeros años en la municipalidad. Recuerdo que ni bien asumido en el centro cívico municipal, al poco tiempo comenzó a llover y se inundó, se hizo muy característica una imagen en la zona de Villa Cristina, si no en la recuerdo Plaza mal. Burruchaga, que le sacó la foto y la tuiteó. Que la tuiteó arrobándolo al presidente, a Frigerio, y obtuvo fondos. Le permitió realizar algunas obras para mitigar inundaciones. Pero sin matarlo a Miguel Isa. Claro, exactamente. No recurrió ni golpear al gobierno provincial ni al gobierno municipal que había transcurrido anteriormente. Y en este caso tuvo exactamente la misma reacción. Se enteró de los casos y tuvo 2 posibilidades. O ocultarlo y seguir como venía, o aprovechar un nuevo gobierno que tiene el discurso contra el hambre y obtener fondos. E hizo esto segundo. Me parece que la primera reacción puede ser correcta. Resta ver qué va a pasar de acá en adelante, porque ahí va a estar marcada la diferencia. Lo único que hizo ahora es reaccionar de manera distinta, aprovechar una situación para obtener fondos que lo obtuvo, son millonarios, pero se va a marcar la diferencia con gobiernos anteriores con lo que haga de aquí en más. Ahora, en cuanto a la gestión, y es un problema trazar algún tipo de juzgamiento hoy con el gobierno provincial, porque primero, no sabemos para dónde va a ir en materia económica.
tuvo el ministro de Economía. Hay un sinfín de deudas que hay que pagar, con lo cual no pueden proyectar a futuro. No hay un presupuesto, no saben cuánto dinero va a entrar de Nación. En materia social, lo que hizo hasta ahora es el conflicto en la cooperadora, por lo menos en Capital. En el interior hay otros problemas que la tarjeta alimentaria de Nación vino a solucionar. Pero por ahora me guardaría una opinión con respecto al gobierno provincial porque no lo he visto en acción todavía. Solamente con este conflicto de la cooperadora. Con la emergencia sociosanitaria y el conflicto cooperador. Exactamente. Me parece que eso incluso hace que no avancen otras gestiones que tal vez hayan tenido planeadas. No lo sé. Hasta ahora solamente se vio esta reacción con la emergencia, que es brava, es muy complicada, pero no lo he visto trabajar en otros aspectos. Daniel. Mira, acá es realmente también interesante porque vos lo decías muy bien, es decir, cuando fue esa famosa foto de la inundación, no le pegó a Miguel Isa, no lo culpó, pero recurrió a la Nación. Ahora, no golpea o no responsabiliza al gobierno de Urtubey, que claro que tiene responsabilidades, indudablemente, y bueno, y recibe ayuda de la Nación, una ayuda que ya estaba prevista lo mismo, ¿no? La tarjeta alimentaria y demás. Pero hay situaciones distintas que me parece que, no, tampoco voy a emitir opinión del gobierno, me parece sería muy injusto y muy audaz de mi parte. Pero hay una cuestión, digamos, que a mí si uno hace una comparación histórica, Juan Carlos Romero, año 95, ¿sí? Se convierte en gobernador con un Carlos Menem poderoso, en ese entonces, con mucha popularidad, de hecho había sido reelecto, y dispuesto a bancar a Juan Carlos Romero. Juan Manuel Urtubey se convierte en gobernador en el año 2007, ¿sí? Con un Néstor Kirchner poderoso, con alta popularidad y dispuesto a bancar a la provincia. Acá Gustavo Sainz no es, digamos, del riñón de Alberto Fernández y estamos en un país que se está deshilachando. Es la primera diferencia que por ahí uno dice, che, y para eso colmo, tuvo cierta simpatía con el macrismo, claro, y una clara distancia con Cristina Kirchner. Claro. Entonces ese elemento, yo digo, hay que tenerlo en cuenta. No sé si, me parece que se está portando bien la Nación, de todos modos, a pesar de que decían que el kirchnerismo era así como que no hablaba con nadie más, no es que se está portando bien. Pero bueno, son escenarios distintos. Y por otro lado, generalmente la Nación siempre reclama a los gobernadores que no son propios ayuda en el Congreso Nacional. De hecho, vos fíjate, Alberto se reunió con todos los gobernadores radicales y se pusieron de acuerdo. Gustavo Sainz no tiene un legislador propio. Yo sé que esto es detestable para la opinión pública y demás, pero le puedo asegurar a la opinión pública que en las reglas palaciegas de la política sí funcionan estas cosas. Tal cual. Por más que a vos no te guste más. Hay que sacar algún proyecto. Entonces, y hay que llamar a los muchachos. Y eso es, coincido, es la parte de lo urgente. Después la parte de lo importante no podemos opinar porque no la vimos, aunque yo por ahí soy un poquito mucho más pesimista porque en la campaña no escuché en realidad ningún candidato que me diga, miren, yo tengo esta visión de provincia y para llegar a esta visión de provincia vamos a hacer 2 o 3 cosas claves para acercarnos a ese objetivo. Claro. No lo vi en nadie. Quizás el caballito de batalla es la reforma constitucional, que yo no sé si eso va a mejorar la calidad de vida de los salteños, quizás en un largo plazo, qué sé yo, con la institucionalidad o la renovación de los mandatos, pero están decididos a hacerlo y dicen que lo van a empezar ahora cuando empiecen las sesiones ordinarias. Ese sería más bien una mejora de carácter netamente política. Después que se traduzca en una mejora para la sociedad ya es otra cosa. Y lo veremos en todo caso en muchísimo tiempo. Claro, no lo vamos a ver en 4 años si es que termina su mandato o en 8 si es que decide No renovar. creo que a una vecina en algún barrio le cambie que los legisladores puedan renovar una sola vez. Claro. Más bien está el problema en la esquina que no le pavimentan la calle. Claro, y en el medio se da esta dicotomía que ya empezó a generar algunos problemas también, de la urgencia, vamos a atender la emergencia en el norte, lo que pasa con la cooperadora, y de repente reformemos la Corte de Justicia, ampliemos los números de los jueces. Che, pero al final, ¿qué están mirando? O están mirando para un lado, pero al mismo tiempo no descuidan el otro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ven ustedes? Me parece que es ese punto, ¿no? Trabajan por un lado la emergencia sociosanitaria con recursos fundamentalmente de Nación, y por el otro me parece que hay una proyección a largo plazo, que es esto lo netamente político, la reforma de la Constitución, la limitación de los mandatos en el Ejecutivo, en el Legislativo. Que te demuestra que Sáenz no se descuida tampoco de ese tema y que está pero de la política, viéndolo. Me parece que más allá de trabajar la emergencia y trabajar la política, que para mi gusto no está mal, tal vez no hubiera sido el momento, tal vez hubiera sido conveniente esperar un poco más, salir de esta emergencia y ser un poco más oportunos a
mediados de año, o incluso durante el debate de la reforma constitucional y hacer una reforma también en la justicia de fondo. Me parece que hubiera estado bien una tercera pata que apunte a lo social. ¿Por qué nos apuramos tanto? ¿Por qué es el apuro de ampliar a 9 ya los jueces? Claro, porque acá estamos hablando de la emergencia sin buscar responsabilidades cuando deberíamos buscar responsabilidades, porque esos chicos mueren por culpa de distintas políticas y hay que salir a buscar esos políticos. Y por otro lado estamos hablando de cuestiones netamente políticas. Netamente políticas. Reformar la Corte y ampliarla es también una decisión netamente política. Y en el medio estamos los ciudadanos comunes y corrientes que no sabemos para dónde vamos. Me parece que se puede llegar a generar una incertidumbre. Espero no sea así, pero tal vez estas dos miradas muy distintas que se han tomado dejen en el medio al ciudadano común. Tu última apreciación, Daniel. No, yo en esto estoy absolutamente en contra de ampliar la Corte. Más allá, voy a prescindir de las opiniones que digan los funcionarios, porque bueno, siempre son opiniones que... Claro, lo que esgrimen es que hace falta mayor cantidad de voces, pluralidad para decir los temas importantes de la Corte. No sé si hace falta. Fue lo mismo que pasó en 2008, cuando asumió Urtubey, un año después, o a los meses de haber asumido Urtubey. ¿Cuánto nos cuestan los jueces? Vos contaste esa información en redes sociales. Es aproximadamente 20 millones cada uno. Por año. Por año. Un juez de corte. Un juez de corte con una estructura mínima de secretarios y colaboradores y auxiliantes, es aproximadamente 20 millones de pesos. Y aparte, dos cositas muy chiquitas. La experiencia histórica. ¿Quién amplió la Corte? Carlos Menem, Gerardo Morales, y vos lo acabas de decir, Juan Manuel Urtubey en el 2008. Nunca trajo más que certeza de que se hizo eso para tener una corte, digamos, para colmo de males, en 2008... mayoría automática, pero bueno. Claro, en 2008 el argumento fue exactamente el mismo y con la misma, casi el mismo texto. Agilizar la justicia, dividir en salas, reestructurar el trabajo interno. Duró apenas unos meses, pero ya teníamos 2 jueces más. Y después el sentido de la oportunidad, ¿no? Es decir, yo creo que debe haber algunas personas que van a decir... es obsceno que estemos debatiendo esto ahora en la legislatura, digamos, mientras pasa lo que está pasando. Claro, es como que no dan los tiempos, digamos, muchachos, esperen, veamos lo otro primero, lo urgente, que es justamente lo que nos preocupa, y después veamos los temas políticos. Sí, me parece. Creo, capaz que estoy equivocado, pero me parece que... Un poquito de sentido común, digamos. Sí. Que ahí los diputados no están de vacaciones, están metiéndole sesiones extraordinarias, hoy tocó con algunos proyectos igual políticos. Hubo que ser insistentes en la convocatoria, ¿no? Porque cuando se declara la emergencia se convoca a las cámaras legislativas a sesionar y no lo hacen. Cuando mandan proyectos de moratoria económica y una reforma de carácter político, ahí sí. Ahora se juntaron. Entonces ahí vamos de nuevo. ¿Dónde está el ciudadano del medio, aquel que está preocupado por lo que le ocurre día a día? Bueno, les agradecemos a los dos que hayan venido. Definitivamente nos gusta tener la opinión de los colegas también y poder escucharlos. Hombres que trabajan en el periodismo, cada uno de lo suyo, desde la gráfica, desde la radio, acompañándonos en esta primera entrega de la nueva temporada de Agenda Abierta. En una semana nos volvemos a encontrar. Que tengan un buen descanso. Hasta la próxima.